contextos. La voz de los protagonistas. No es día del contexto legal, corresponde hasta el próximo jueves, pero invitamos al doctor Hugo Morales, abogado postulante y titular del contexto legal, para que nos dé su opinión sobre la reaprehensión del Chapo Guzmán y sus implicaciones políticas, jurídicas y sociales. Hugo, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días. Pues bueno, tal vez hablar del tema jurídico termina siendo el menos relevante en este aspecto porque, pues como sabemos, trascienden demasiado el tema político o la cuestión social en relación a los escapes y posteriores detenciones de Chapo Guzmán. Hay que decir, por lo menos en lo jurídico, que sus procesos están abiertos, los procesos que se llevan en México, y que esos procesos, pues evidentemente tendrán que culminar en algún momento, y que a la par de ello hay una solicitud reciente, y digo reciente porque vamos a recordar que por allá de junio de 2014 se hizo una primera solicitud de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos. No, pero ayer la Interpol ya también hizo lo propio para la extradición. Es que yo recuerdo aquella, porque si ustedes tienen en mente, en aquel momento, cuando era el procurador de la República, Murillo Karam, se resolvió que no iban a entregar al Chapo Guzmán con la intención de que primero purgara todas sus penas en las cárceles mexicanas. Entonces esa fue una primera resolución de no extradición por parte del gobierno mexicano. Sin embargo, posteriormente el gobierno de los Estados Unidos vuelve a solicitar, y esto una vez que ya ha sido fugado por segunda vez el Chapo Guzmán, y una vez que se fuga vuelve a haber una solicitud de extradición. Y a partir de ella, pues existe una nueva determinación del gobierno mexicano de dar trámite a la misma, de la cual aparentemente ya existe un procedimiento formal que en los próximos días veremos pueda culminarse. Y digo en los próximos días porque es muy corto el procedimiento de extradición. Realmente no tardará más de 60 días hábiles. Es decir, que muy probablemente en los próximos 3 o 4 meses terminaría el proceso en su primera instancia. Desafortunadamente no es inmediato el resultado que se puede ver, porque de ahí puede haber algunos recursos que se puedan promover e incluso un amparo, y esto pueda llevar tal vez a que el procedimiento lleve 1 año y medio, tal vez 1 año, para que finalmente sea extraditado a los Estados Unidos. Precisamente a eso nos referíamos cuando pedíamos tu opinión sobre las implicaciones jurídicas, porque digo, no es tan sencillo y ni es lo menos importante en este caso, si tomamos en consideración que la pregunta fundamental en el aspecto jurídico es: ¿a quién le corresponde castigarlo? ¿A México o a Estados Unidos? ¿A quién le corresponde juzgarlo en primera instancia? Sí, bueno, esto es algo que es muy interesante, ¿no? Hay que decir que algunos delitos corresponden de ser penalizados o sancionados por el gobierno de México porque son delitos que ocurrieron en este país y que no trascendieron a otras fronteras, como podrían ser homicidios, como podría ser el trasiego de droga, incluso hasta la frontera. Todo eso significa ya por sí un delito. Hay que decir que todo lo que significa ya cruzar, por ejemplo, comercializar en los Estados Unidos, o todo lo que significa el proceso de delincuencia organizada, lavado de dinero en Estados Unidos, pues tendría que ser evidentemente sancionado por las autoridades de aquel país. Un aspecto que se está hablando mucho, Hugo, es esto de los encuentros entre Sean Penn y Kate del Castillo con el Chapo Guzmán. ¿Hay alguna responsabilidad desde nuestro marco jurídico de encontrarte con un delincuente que se ha fugado y tener este tipo de conversaciones? ¿Hay delito que perseguir? Bueno, de entrada yo diría que no, y vamos a irnos al caso concreto, ¿no? Porque de entrada se trata del ejercicio de una profesión, o el ejercicio, por lo menos, de una actividad profesional, ¿no? En este caso, los dos actores y aquellas personas que pudieran estar involucradas, pues aparentemente realizan una entrevista. Y si pudiéramos equipararlo, pues recordarán ustedes que por allá Julio Scherer había alguna vez ya entrevistado al Mayo Zambada, sin que esto repercutiera en una sanción penal para él. Difícilmente creo yo que esto vaya a trascender más allá de eso en nuestras fronteras. Hay que ver si en los Estados Unidos significa esto algún tipo de sanción que pudieran recibir, por lo menos Kate del Castillo,
Castillo, que sabemos es mexicana y pues tiene una residencia en los Estados Unidos. No sabemos si esto pueda tener una consecuencia migratoria, pero veo muy difícil que el tema de la libertad de expresión, el tema del ejercicio de una profesión pueda ser, vamos a decir, restringido, limitado por el hecho de que alguna persona se encuentra fugada o con una presunta orden de detención. Ahora, pero a ver, déjame entender, Hugo, pero si no fuera el caso, pues, de dos personajes que están ejerciendo una profesión pública, de conocimiento público, ¿el caso sería distinto? Bueno, hay que ver cuando se trata de una complicidad para efecto de resguardar a una persona que se encuentra huyendo de la justicia, a diferencia de otras personas que pudieran encontrarse en su entorno sin necesidad de ser cómplices de ello, ¿no? Por ejemplo, acaba de trascender. Es una línea muy delgadita, ¿no? Pues muy delgadita, pero finalmente parece que sí es clara. Por ejemplo, existe el caso de una mujer que es detenida a partir de los eventos de los Mochis, que fue o es cocinera del Chapo Guzmán y que coincide con que había sido en un primer momento ubicada cuando fue detenido en Mazatlán la segunda de las veces que es detenido. Es decir, una persona que se había ido a su casa porque simple y sencillamente era la cocinera, y ahora pues ya el gobierno federal ya no le gustó tanto que la misma cocinera estuviera paseándose con el Chapo Guzmán, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde realmente se trata de una relación de complicidad con esta persona y hasta dónde realmente se trata de personas que se encuentran aisladas realmente del tema de esta protección que pudieran llegar a tener? Pero entonces, Hugo, si yo sé, por ejemplo, dónde está un delincuente, sea el delito que sea por el que se le persigue, y yo no le aviso a la autoridad, yo no incurro en ningún delito. Mira, aquí viene un tema que podría ser obstrucción de justicia, pero esta obstrucción de justicia me parece que es más bien un tema activo, no es un tema de omisión. Si tú ves algo sospechoso enfrente de tu casa, pues puedes llamar o puedes no llamar, pero eso no significa que activamente estás participando en la protección de una persona. Pero en este caso hay una evidencia de cierta protección o de cierto reconocimiento hacia el delincuente. Eso tampoco... Bueno, yo no estoy muy seguro y te voy a decir por qué. Porque en lo poco que sabemos, en la descripción de la historia esta de la entrevista, pues se entiende que son contactados, que estas personas no saben finalmente a qué lugar van, y a partir de ahí, pues ese proceso de conocimiento me parece muy ambiguo, ¿no? Como el caso de Julio Scherer. Bueno, en realidad sí entrevista a una persona, pero bueno, y realmente en dónde se encontraba, pero cómo localizar a esta persona. Lucrar con una entrevista de esta naturaleza, porque finalmente, pues hacia allá vamos, ¿no? O sea, yo seguramente todo esto que está sucediendo ahora le dará créditos y puntos en materia de pesos y centavos o de dólares a Rolling Stone. Entonces, ¿no hay tampoco ninguna responsabilidad? A mí me parece que no, como no la hubo en su momento para proceso. Hugo, déjame hacer dos preguntas. Unas, y tiene que ver con esta historia de Kate del Castillo y Sean Penn, ¿no? En el caso de la posibilidad de que las pláticas más allá de la entrevista fueran ya parte de la negociación en torno a la película y lo que eso implica en hacer negocios, pues, con el delincuente, ¿no? Y tener una negociación directa sobre un proyecto productivo en común, que en este caso es el de la película. Solo para aclarar, ¿ahí hay otra historia en términos definitivamente sí. que seguir? Hay que decir que primeramente, hasta donde sabemos, estaban entrevistándolo con el interés de hacer una periodístico, pero de conocimiento, ¿no? Claro. Pero bueno, hay que decir que nos encontraríamos en una posición muy diferente si hubiera habido recursos por parte de Joaquín Guzmán para el desarrollo de ese tipo de actividades. Si, por ejemplo, ellos se hubieran trasladado con recursos del cartel de Sinaloa, si a partir de estos recursos hubiera habido una utilidad para estas personas, entonces hay que decir que sí nos encontraríamos ya en un tema diferente. Y básicamente sería en el manejo de recursos de procedencia ilícita y probablemente lavado de dinero. Y los regalos que se supone que
que había entregado el Chapo Guzmán a la actriz? Bueno, esos no están muy identificados hasta donde sé. Dicen que hay unos regalos, pero hay de regalos a regalos, ¿verdad? A mí me regalaron el otro día una rosca de Reyes, ¿verdad? Y no pregunté muy bien de dónde venía, ¿no? Pero evidentemente si me regalan un carro, pues ya me empiezo a preocupar cuál es el tema, ¿no? ¿Cómo repunta la percepción del Estado de Derecho con la detención del Chapo? Bueno, mira, yo creo que lejos de consolidarse, porque no ha estado firme, el tema es que el problema del Estado de Derecho nos evidencia aún más que existe demasiada corrupción, que existe impunidad, que no existe una seguridad tanto en lo jurídico como en lo social en nuestras autoridades. Y finalmente no olvidemos algo: el Chapo Guzmán se escapa de una cárcel de altísima seguridad y es regresado a la misma cárcel porque no hay otra, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, desafortunadamente nos encontramos con este tipo de paradojas y no creo que esto abone mucho en el reconocimiento público hacia nuestras autoridades, porque, como digo, por el contrario, me parece que esto simplemente es como ir a surcir el pantalón roto, ¿no? Claro. Roto va a seguir estando. Hugo, ¿en qué calidad regresa el Chapo Guzmán a la cárcel en términos de la sentencia que ha recibido, de la condena que está purgando? Hay que decir que hasta donde yo tengo entendido todavía no han cerrado todos sus procesos. Entonces, cuando él escapa, giran una orden de reaprehensión con motivos precisamente de que escapa, y entonces es reaprendido para continuar con sus procesos penales y, en su caso, pues para poder determinar su responsabilidad. Una vez que ya fue detenido, sabemos que el día de ayer se le acaba de ordenar ya una vinculación a un procedimiento de extradición y hablan de una detención con fines de extradición, aunque realmente ya se encontraba reaprendido y físicamente detenido. ¿Cuánto tiempo tardará esto? Y ahora, si la fuga también tiene otras implicaciones, claro, de pena. Sí, bueno, tendrá evidentemente alguna, pero hay que decir algo que en relación a la extradición ha ido modificándose a lo largo de los últimos años. Lo primero es que antes necesitaban que, para poder ser procedente una orden de este tipo de extradición o una solicitud de extradición, pues generalmente los estados solicitados pedían que primero se resolvieran todos los procedimientos vinculados al país de origen y posteriormente, en algunos casos, pedían en algunos países que se pudieran compurgar esas penas, por lo menos parcialmente, y después extraditarlos. Actualmente México se encuentra sujeto a un régimen de extradición en el cual lo vincula para poder, vamos a decir, subjetivamente determinar si entrega a esta persona vinculada a extradición o si no lo entrega hasta en tanto termine su procedimiento en este país. ¿Pero quién determina esto? Bueno, tendrá que ser las propias autoridades mexicanas y concretamente en su oportunidad la Secretaría de Relaciones ¿Pero a ti te parece que haya un escenario como para detener, frenar la extradición? No, yo creo que no. Hay que decir que esa precisamente fue uno de los argumentos que en su momento, por allá de junio del 2014, Murillo Karam utilizó para frenar la extradición con el objeto de que pudiera ser teóricamente juzgado y eventualmente castigado en este país. Otro de los argumentos también es el hecho de decir cómo es posible que lo vayan a recluir en la misma prisión donde se fugó, mejor que lo extraditen y es más difícil que se escape de una lo irán a tener como Aníbal Lecter, ¿no? Bueno, la famosísima película. Una cosa que valdría mucho la pena saber es qué cambios ha habido en materia de seguridad en este penal, porque bueno, hay que recordar que por lo menos, y en el mejor de los casos estaría encerrado en este penal de un año, año y medio, ¿no? Entonces no es poco tiempo para una persona. ¿Con el proceso de extradición? Sí. O sea, por lo menos año y medio se queda en el altiplano. Así es. Bueno, entonces, ¿quién gana? Bueno, hay que decir que yo creo que aquí todos han perdido, ¿no? Ha perdido el gobierno mexicano en materia de solvencia, ha perdido la justicia mexicana porque no va a poder eventualmente sancionar a una persona que ha venido pues siendo materia o debería ser materia de justicia en nuestro país. Y me parece que finalmente también el que pierde es el Chapo Guzmán, ¿no? Que finalmente antes de su última fuga, pues
había obtenido por lo menos que no iba a ser extraditado a los Estados Unidos. Sí, pero por como se perfila y de acuerdo a las respuestas que ha dado en esta entrevista que hemos conocido, pues él realmente tiene un ego y una evasión de su sociopatía total, completa y absolutamente. O sea, él no está consciente, por lo menos lo que deja ver de su actividad delincuencial. Entonces, es esto de ponerlo en los reflectores, esto de esta polémica que se está armando, que ya no es tanto la detención del Chapo, sino si Kate del Castillo y Sean Penn se entrevistaron con él y qué responsabilidad tienes. ¿No te parece que es suficiente como para que él sienta que gana? Mira, escuché por ahí ahora un documental o un reportaje en relación a que el Chapo, pues cuando fue detenido, la frase que dijo, pues dijo, ya se me acabaron las vacaciones, ¿verdad? Bueno, pues sí, finalmente se tomó sus vacaciones, ¿no? O sea, si algo pudo haber obtenido, pues fueron unos meses de libertad, pero hay que decir que el régimen en el cual se puede llegar a enfrentar en los Estados Unidos, pues sería muy complicado. ¿Pena de muerte, inclusive? No, definitivamente no, porque en nuestro país no se encuentra contemplada esa sanción. No, pero en Estados Unidos. Bueno, es que eso es precisamente uno de los temas de la extradición. Para que nuestro país pueda vincularlo a un procedimiento, necesita forzosamente que se encuentre sujeto a reglas similares y a sanciones similares. Y no pueden aplicarse algunas de las sanciones extraordinarias o que no se contemplan. ¿Y en qué estado lo juzgarían? Hay dos solicitudes hasta donde tengo entendido, una de ellas del estado de Texas y otra del estado de California. Entonces, bueno, a partir de estas dos solicitudes es que se está solicitando o se está enviando, iniciando este procedimiento de extradición. Y en el caso de Texas hay pena de muerte, ¿podría ser? No podría ser porque precisamente uno de las limitantes es que cuando se extradita estaría sujeto únicamente a ser juzgado por los delitos por los cuales se le está solicitando. Correcto. Esto es muy importante. Y segundo, las sanciones tendrían que estar dentro de una media entre la que se aplica en México y la que se aplica en Estados Unidos. Y en ningún caso puede aplicarse la sanción privativa de libertad. Como abogado, ¿te parece justo, equitativo esta comparación que se está haciendo desde las redes sociales de que no es suficiente que atrapen al Chapo, sino que tendrían que atrapar, por ejemplo, a los gobernadores que han dejado endeudados a los estados o que se han cometido una serie de delitos durante sus mandatos? Bueno, evidentemente que existe una impunidad grandísima en nuestro país, ¿no? Y cuando hablamos del Chapo Guzmán, tal vez hablamos de una figura que, bueno, que debía haber sido detenido y que nunca debió haberse fugado, ¿verdad? Porque no se puede entender un tema de impunidad de este grado. Pero yo creo que la deuda social en materia de justicia, pues radica precisamente en que los ciudadanos sintamos que la justicia es para todos y no nada más es para el hombre más peligroso del país, o nada más es para los que no tienen la posibilidad de defenderse en un sistema judicial, pues de impunidad y de corrupción. Entonces, ¿hasta dónde y cuándo veremos que la clase política sea también juzgada y sea puesta en el dedo de este tipo de investigación? Vale esta necesidad ¿no? Y no se nos olvide una justicia algo, pareja. Si existen figuras como el Chapo Guzmán es porque hay políticos que permiten que existan, ¿no? Ya estamos sobre tiempo, pero hay una pregunta al señor Torres. ¿Cuál será la situación legal de la actriz Kate del Castillo? Sabemos que en México no le hará nada, pero en Estados Unidos, pobre México, pero todo es culpa de Peña. Bueno, pues, ¿qué le puedo yo decir? Seguramente habrá alguna sanción porque hay que decir que el gobierno de los Estados Unidos podrá no sancionar a estas personas penalmente, pero pues desde el punto de vista moral, pues se ven afectados, e incluso yo cuestionaría hasta dónde pues se le permitirá a Kate del Castillo. ¿Le pueden cancelar su ciudadanía? Claro que sí, porque es un tema que es yo no sé si es ciudadano o nada más residente, no tengo claro. Que es residente y bueno, pues esa residencia puede ser eventualmente retirada por parte del gobierno de los Estados Unidos. Muy bien, Hugo, punto de contacto. Bueno, por supuesto a través de GREM y mi correo electrónico que es hmorales@lagunalegal.mx. Gracias.